¿Para qué educamos a nuestros niños y jóvenes? Las ideas traen consecuencias. La forma que vemos al mundo nos redirige al propósito por el cual educamos a nuestros niños. Estas ideas marcan la forma de cómo es el universo y cómo éste funciona. Cada cultura tiene una perspectiva del mundo y es en la educación el medio para transmitir estas ideas. Estas ideas le dan forma a la definición del hombre, de Dios y la naturaleza. Veamos estas tres perspectivas. Animista. Para el animista, la realidad es espiritual. El mundo físico es una ilusión. El mundo lo gobierna espíritus o dioses. Su bien más alto es regresar a la unidad espiritual y menosprecia el área física. Secularismo. Un sistema que ve al mundo como fundamentalmente físico y limitado, controlado por las leyes naturales. El secularismo renuncia a la realidad espiritual o trascendente. La especie humana no fue diseñada, no tiene propósito y es el producto de mecanismos meramente mecánicos. El teísmo supone la existencia de un Dios trascendente, infinito y personal, quien creó todo el universo. Este universo está separado de Dios, pero no independiente de él. Dios está fuera de su creación, pero presente en ella. El universo está abierto al propósito e intervención de Dios. Veremos un poco de lo que fue nuestra historia. En la Edad Media se estableció como religión el cristianismo por el emperador Constantino. Sin embargo, en 1517 se dio la Reforma Protestante, provocada por Martín Lutero y otros que reaccionaron contra la corrupción y errores teológicos de la Iglesia Católica Romana. Con estas perspectivas se iniciaron la creación de escuelas y universidades en Europa y Nueva Inglaterra, que es Estados Unidos. La creencia de que la Biblia sola es el estándar infalible para la vida. Ahora veremos la Edad Moderna. El periodo del siglo XVIII, que siguió a la Edad Media, fue la Ilustración o siglo de las luces, la edad de la razón, cuando los intelectuales buscaban liberar al hombre de la autoridad de Dios y los dogmas establecidos, dejando al hombre libre para responder a su propia autonomía. Se empezó entonces de un Dios que se revelaba a su creación a colocar a un Dios que estaba pero no intervenía para nada en el mundo. Para este periodo, la moral se vio como algo relativo, la deciden las masas. En este siglo de las luces se dio la revolución industrial. Ya el mundo había dejado la perspectiva teocéntrica a obtener ahora la perspectiva secularista. Con esta forma de ver el mundo se creó el sistema educativo. Se empezó a eliminar la Biblia, dando a la educación la supuesta libertad de Dios. Se multiplicaron las academias de ciencias con la participación de científicos en ellas. Como en la revolución industrial imperaban las industrias, la educación se materializó para que sea solo la razón y lo empírico, dejando los sentimientos fuera de lo importante del estudio. Y se dio entonces la importancia de educar a las personas o preparar a la gente para un trabajo. En los años 1930, John Dewey y Robert Hutchins, presidente de la Universidad de Chicago, debatieron respecto a la filosofía de la educación. Hutchins sostenía la posición clásica de que el propósito de la educación era preparar a la gente para la vida. Dewey, un filósofo y uno que firmó el Manifiesto Humanista, tomó la posición secular moderna que sostenía que el propósito de la educación era preparar a la gente para un trabajo. Dewey ganó el debate y su pedagogía ha tenido impacto no solo en Estados Unidos, sino también en la educación de gran parte del resto del mundo. Esta filosofía también ha cambiado la manera como vivimos y trabajamos en nuestra cultura. Pero, ¿para qué estudian nuestros niños? ¿Para la vida o para un trabajo? ¿Para conocerse a sí mismo y su realidad o para sobrevivir en el mundo? Nuestro siglo. Panamá tiene un sistema educativo influenciado por Estados Unidos y Europa. Según las ideas o creencias de cómo vemos el mundo, se puede decir que un 95% de las escuelas están inmersas en la idea secularista, siguiendo como regla la jerarquía de las materias y educando a los niños de manera generalizada y solo en su necesidad física, ya que para el humanista esta es la única realidad. Pero, ¿qué está pasando alrededor del mundo en cuanto a la educación? Hace 20 años, un hombre llamado Howard Gardner
enseñó las inteligencias múltiples, cambiando entonces los conceptos de la antigua educación generalizada a una educación personalizada, sin olvidar muchos años antes a Johann Pestalozzi y María Montessori, que vieron la importancia del desarrollo del niño en su aprendizaje. Howard Gardner describe que los niños y jóvenes tienen diferentes competencias y cualidades para desarrollarse de una manera mejor, aprendiendo de formas diversas. Líderes en educación con perspectiva secular en este tiempo ven la necesidad de cambiar su filosofía de enseñar y se han dado cuenta que para el tiempo que vivimos necesitamos personas creativas, colaboradores con pensamiento crítico, que sepan quiénes son y sus talentos y además conozcan el propósito de sus vidas. Estos líderes demuestran que el sistema educativo y las escuelas deben motivar al niño a aprender, pero lo que está haciendo es matar su creatividad. No se está usando los recursos de este siglo para motivar a los niños en el momento del aprendizaje. Históricamente, el lado racional del aprendizaje ha sido el punto focal. Los centros educativos, por su secularismo, se concentran en preparar a los jóvenes para ganarse la vida, pero no les enseña a vivir ni dar sentido a la vida. Los jóvenes salen en 12º grado sin conocer sus talentos ni su propósito en el mundo. ¿El sistema educativo es para nuestra época? ¿O este sistema es anacronista? Fue hecho para otros tipos de necesidades y competencias y se debe reformar para que nuestros niños puedan ser capaces de enfrentar el futuro. Los líderes humanistas quieren cambiar el modelo del sistema educativo. El sistema educativo debe cambiar su filosofía de qué es la educación y cuáles son los aprendizajes que necesitan nuestros niños para enfrentar todos los desafíos de nuestro siglo. Una educación íntegra ayudaría a los estudiantes a descubrir la verdad, cultivar el carácter y crecer en habilidades sociales, así como adquirir destrezas vocacionales y aptitudes físicas. ¿Están nuestros niños aprendiendo de manera holística, con todas sus dimensiones racionales, físicas, emocionales y sociales? ¿O en vez de eso, están aprendiendo de manera teórica y sin motivación? Para finalizar, las ideas traen consecuencias. Los líderes en este tiempo se están dando cuenta que su filosofía humanista secular de educación no está ayudando a ser personas íntegras y sociedades felices. Están tratando de mejorar su sistema, pero sin cambiar sus creencias. Pero a lo que yo animo es ver el inicio de nuestras grandes sociedades, que fueron grandes en su tiempo por su influencia de ideas teocéntricas en su realidad como sociedad y en la educación de sus individuos. Con una cosmovisión teísta que enseña que Dios es el creador y rey, que el hombre fue creado a la imagen de Dios, es decir, representante de Dios en la tierra, su siervo, y que su función es fructificarse, juzgar la tierra con la verdad de Dios y administrar la creación. Cuando educamos con esta perspectiva, ayudamos al hombre a conocer a Dios, el universo y a sí mismo, para cumplir lo antes dicho, la voluntad de Dios para el hombre, el propósito de su vida, y usar las tecnologías y la educación personalizada para ayudar a nuestros niños en su aprendizaje. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito, pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y necesitan pastillas. ¡Todo pastillas! Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. Porque en lugar de darnos pastillas, no intentan motivarnos para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos, que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula,
Tenemos el mundo a nuestro alcance, con un clic. Yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé, es que en el cole me duermo. Piensen en ello.